Bien, vamos a intentar, hermanos, hacer nuestra transmisión con el teléfono. Espero ya no tener tantas dificultades. Vamos a continuar entonces. Disculpen, hermanos, por ahí las interrupciones, las dificultades. Vamos a continuar cantando el himno número 185. Oye, estás de lado. Mira. ¿Sí? Déjenme ver, estamos acomodando por aquí. Ya le cambié aquí arriba. A ver. Ok. Parece que ya estamos. Nada más déjenme por aquí tratar de acomodar esto. Estoy haciendo la transmisión con el teléfono. Bueno, parece que ahí está. Ahí le puse la Biblia atrás del teléfono, pero ahorita se la voy a tener que quitar para seguir con... ¿Me buscas, por favor, me prestas tu Biblia? Bueno, vamos a continuar entonces, hermanos. Ahí disculpen, pero bueno, es parte de este asunto, ¿verdad? Vamos a cantar entonces himno número 185. Él cuidará de mí. 185. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo él me levanta, me da seguridad. Tan solo él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Bien, nos dice el hermano Roberto que ya se escucha y se ve también un poco mejor. Gracias a Dios, hermanos. Yo creo que vamos a procurar hacer uso mejor del teléfono, porque les digo, con la señal aquí de la casa batallamos constantemente. Así es que vamos a procurar
vamos a procurar. Okay. Vamos a procurar evitar cada una de estas dificultades. Me decían que hay... Permítanme un poquito, hermanos, seguimos todavía arreglando esto. Muy bien. Esperamos. Ok. Esperamos que ya con esto sea suficiente. Me decían que nuestro hermano Raúl, que nos estaba viendo también, estaba pidiendo un himno. ¿Cuál número era? Número 84. Vamos a entonar entonces también el himno número 84. Después de esto estaremos continuando con el mensaje, con el tema de este día. Soy yo soldado de Jesús. Vamos a cantar. Soy yo soldado de la cruz y siervo del Señor. No temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Lucharon otros por la fe, cobarde habré de ser. Por mi Señor yo pelearé, confiando en su poder. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en pos de él y me guiará en paz. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Bueno, vamos a dejar por un poquito los himnarios, hermanos, y vamos a seguir con el tema de este día. Quiero pedirles, hermanos, que nos ayuden con sus oraciones. Desafortunadamente, la iglesia aquí, como en muchos lugares, me imagino, ha estado sufriendo ataques, ha estado sufriendo saqueos en el edificio de reunión desde hace ya mucho tiempo que hemos estado batallando, y últimamente ha sido más seguido también. Nos han roto las chapas de las puertas, han roto las ventanas, las protecciones, en fin. Las últimas veces se llevaron el refrigerador que teníamos en la semana pasada, el refrigerador que teníamos ahí en la cocina, prácticamente nuevo. Se llevaron ventilador, bomba de agua, proyector, en fin.
Este domingo también nos dimos cuenta que trataron de llevarse el cableado del edificio. No pudieron hacerlo, pero bueno, no han dejado de molestar y las autoridades pues no nos ayudan en nada. Así es que estamos orando a nuestro Dios, esperando que esto se tranquilice y que nos dejen estar tranquilos en nuestros servicios. Pero por otro lado también tenemos buenas noticias, hermanos. Gracias a Dios, ayer se realizó un bautismo más en la congregación de la Iglesia de Cristo. Nuestra nueva hermana se llama María Santos Díaz. Ella era miembro de la Iglesia Bautista, fue miembro de la Iglesia Bautista por muchos años. Su hija está en la congregación desde hace algún tiempo con nosotros, y ayer nuestra hermana Mari tomó la decisión también de ser bautizada. Ella está un poco delicada de salud, ya es una hermana mayor de edad, cerca de unos 70 años tiene, pero gracias a Dios que ella pudo aprovechar esta oportunidad de tomar esta decisión. Les encargo entonces las oraciones por ella y por la congregación también de la Iglesia de Cristo aquí en la ciudad de Río Verde, igualmente por nuestros hermanos por allá en Loma Bonita, en León, Guanajuato, que estarán próximamente teniendo campañas de conferencias bíblicas, ¿verdad? Vamos a estar orando por ellas. Un saludo a nuestra hermana Elizabeth Franco, nuestra hermana Dina Franco, nuestra hermana Juanita, que seguido nos escuchan también en aquellos lugares. Hermana Flor, hermano Roberto, hermano Atilio, hermano Miguel Ángel Martínez, también de aquí de Ciudad Valles. Gracias a todos ustedes que están acompañándonos, que Dios les bendiga. Bueno, continuamos entonces, hermanos, tratando de aprovechar un poco más el tiempo. Solo nos quedan poco menos de 30 minutos para nuestro tema de hoy. Estamos hablando acerca del tema ¿con qué me presentaré delante de Jehová? ¿Sí? El jueves pasado desafortunadamente no pudimos seguir también con la transmisión a causa de una interrupción en la señal en la ciudad de San Luis, que se tronó el transformador y se nos fue la luz y la señal, pero gracias a Dios estamos aquí y vamos a continuar. Les voy a invitar entonces para que me acompañen a buscar en sus Biblias en el segundo libro de Reyes, donde vamos a estar leyendo. Segundo libro de Reyes, contestando a la pregunta, hermanos, ¿con qué me presentaré delante de Jehová? Me presentaré con perfecta humildad. Este, hermanos, es uno de los muchos ejemplos que tenemos también en la Escritura, en la historia de Naamán, capítulo 5 del segundo libro de Reyes, capítulo 5 del segundo libro de Reyes, desde el verso 1 en adelante. Voy a leer un poco a dar lectura a este pasaje, hermanos. Es un poquito largo, vamos a leer hasta el verso 17 y luego vamos a ver con calma también este tema, este pasaje. Dice así el verso 1, capítulo 5, verso 1, segundo libro de Reyes. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata, y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida,
para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con su caballo y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados, perdón, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Volvemos entonces, hermanos, la pregunta es: ¿con qué me presentaré delante de Dios? Ya estuvimos hablando de obediencia, ya estuvimos hablando de tener un corazón dispuesto delante de Dios. En esta historia se nos está hablando, hermanos, de la importancia de acercarnos delante de Dios con perfecta humildad. ¿Qué es lo que debo llevar? ¿Qué es lo que debo tener yo en mi corazón para ser apto, para ser digno de recibir el favor de nuestro Dios? Tenemos entonces la historia de este hombre, tratando de ver y analizar un poquito por parte de esta historia, hermanos. En un principio se nos dice, ¿verdad?, que este hombre era grande ante la sociedad donde él vivía, grande incluso, dice, delante de su señor el rey, porque por medio de él Dios, Jehová, había dado salvación al ejército. Era este hombre la mano derecha de el rey, un hombre valeroso, pero también tenía aquí un problema. Dice que este hombre era pero valeroso, dice, en extremo, pero leproso. No era la lepra el único problema que él tenía, ¿sí? En este caso podemos mencionar, hermanos, aplicándolo ya a nosotros, a la vida de nosotros, esta lepra tipifica o simboliza el pecado que a nosotros también nos separa o nos aparta de Dios y que nos lleva a la condenación. Pero tristemente muchas veces no es nada más ese pecado que hay en nosotros, sino el no querer reconocerlo, el pensar que nosotros somos autosuficientes, el pensar que las capacidades que tenemos pueden ser suficientes y mejores para poder salir, para poder hacer a un lado esos problemas o dificultades también, ¿verdad?, que nos alejan de nuestro Dios. Entonces, este hombre tenía este problema de ser leproso, pero no solamente eso, sino que también era un hombre soberbio, y su soberbia no le permitía hacer lo que necesitaba hacer para acercarse a Dios. Le impedía, le estorbaba, como muchas veces nos estorba a nosotros. ¿Qué necesitaba entonces Naamán
para recibir el favor de Dios. ¿Qué necesitamos nosotros para tener ese ánimo, ese deseo, esa facultad de poder estar libremente ante la presencia de nuestro Dios? La primera vez que se habla sobre lo que él necesita es cuando esta muchacha dice que cuando ellos, el ejército de Siria, había ido a Jerusalén, habían llevado de Jerusalén, de Samaria, dice, a mucha gente como esclavos, que esto era común en las guerras que tenían, y en su casa estaba una muchacha que había sido llevada de allá, de aquel lugar. Ella era criada y servía a la esposa de Naamán. Y estas son, dice, las palabras de esta muchacha. En el verso, capítulo 5, decíamos, en el verso 3, dice, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, verso 3, si rogase el Señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Naamán lo que tenía que hacer era ir y rogarle. Estamos hablando desde ese momento, hermanos, de que este hombre tenía que hacer a un lado esa soberbia e ir y rogar y suplicar, ponerse de rodillas o lo que tuviera que hacer para que el profeta de Samaria pudiera darle la sanidad o la salud que él necesitaba. Podemos ver, hermanos, en el transcurso de la lectura que no era un problema de Naamán la falta de fe. Leemos que él era un hombre que creía, era idólatra, adoraba a otros ídolos, los dioses que tenían ahí en Samaria, en Damasco, donde él estaba, pero él tenía esa fe, confiaba también en en las palabras del profeta, confiaba incluso de que el Dios de este profeta podía ayudarle, pero su problema no era la falta de fe, su problema era la soberbia. La muchacha le dice, si rogara mi señor al profeta que está en Samaria, él podría sanarle de su lepra. Uno de los primeros o el primer error que comete Naamán aquí era el pensar que se puede obligar, pensar que se puede exigir, ¿sí?, el favor de nuestro Dios. Y créanme, hermanos, que a mí me sorprende, ahorita ya no tanto, pero sí me sorprendió cuando lo escuché, que hay personas en este tiempo que piensan que se puede exigir el favor de Dios. Escuché la frase diciendo, bueno, es que si nosotros somos hijos de Dios, Dios tiene la obligación, porque es nuestro Padre. Y ponía esta persona el ejemplo. Nosotros tenemos, dice, a nuestros hijos en la escuela. Y nuestros hijos nosotros los mandamos a estudiar. Y el trabajo de ellos es estudiar, es cumplir con ese trabajo. Y nosotros como padres tenemos la obligación de comprarles útiles, tenemos la obligación de alimentarlos, tenemos la obligación de vestirlos, tenemos la obligación de atenderlos en todo porque somos sus padres. Y decía esta persona, Dios como es nuestro Padre tiene la obligación de ayudarnos, tiene la obligación de darnos todo lo que necesitamos. No, hermanos, Dios lo hace por amor, ¿sí? Dios nos ayuda por amor, Dios nos sirve incluso por amor. Y nosotros necesitamos merecer el favor de nuestro Dios, necesitamos ganarnos el favor de nuestro Dios. Y una de las formas como debemos acercarnos para que podamos nosotros ser merecedores del servicio de nuestro Dios es la humildad, ¿sí? Este hombre pensaba que podía obligar. ¿Por qué? Porque ellos, por el poder que tenían autoridad. Samaria estaba sujeta al ejército de Siria, ellos habían ido, habían invadido, habían llevado esclavos, y aquellos que quedaban allá, el rey, en este caso es la razón por la que rasga sus vestidos, porque estaba dominado, sujeto por el rey de Siria, y ellos pensaban que por tenerlos dominados iban o podían ir, y cualquier cosa que les pidieran debían estar obligados a cumplirla. Eso no es lo que nosotros podemos hacer delante de nuestro Dios. El segundo error de Naamán es el pensar que podía comprar también el favor de nuestro Dios. Lo hace él y lo hace el rey también. Ellos confían en la palabra del profeta. Cuando escuchan esto de la muchacha, ellos ven
en esto una grande y una importante oportunidad. No sabemos el grado de lepra, de enfermedad que tenía Naamán, pero sí sabemos que era algo prácticamente incurable, que una persona con lepra era una persona que muy posiblemente iba a morir en poco o mucho tiempo. Y no había cura para esto, pero cuando encuentran o escuchan esta palabra, ellos ven en esto una grande oportunidad. Y el rey, como apreciaba bastante, sumamente a este hombre, pues quiere aprovechar también, ¿verdad? Esto y le dice, ve, y yo voy a enviar cartas, te voy a enviar y vas a ir con mi autoridad para que él te cumpla, para que él haga o te dé el servicio que necesita. Pero también dice en el verso 6, el verso 5 dice, le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Quizá pensaba entonces Naamán que con estas cosas materiales iba a poder comprar también. Si no me sirve porque tiene que hacerlo, si no me sirve o me ayuda porque está obligado, entonces yo le voy a ofrecer, yo le voy a comprar, yo le voy a pagar para que él me haga también este servicio. Este es el segundo error que comete Naamán y son los errores que muchas veces vemos también entre nosotros. Desafortunadamente en todo lo que es el mundo religioso hay personas que piensan que otorgando bienes materiales van a poder o debe ser eso ya suficiente para recibir el favor de nuestro Dios. No, si lo hacemos es bueno, pero debe hacerse por amor, debe hacerse simplemente por el solo hecho de servir, de querer ayudar. Recordemos el caso de Ananías y Zafira. Ellos, siguiendo el ejemplo de otros hermanos, dice que vendían sus propiedades y sus bienes y daban lo que ellos consideraban, ¿verdad? A veces todo, quizá a veces una parte, lo ponían a los pies de los apóstoles para servir a la iglesia, pero Ananías y Zafira pensaron que podían quedar bien con la iglesia y a la vez tener ellos también algún provecho de eso. Vendieron su propiedad, sustrajeron parte de lo que les habían dado y van y llevan lo que les queda a Pedro, como diciendo, esto es lo que nos dieron por la propiedad. Y Pedro los exhorta, ¿verdad? Por eso dice, ¿por qué lo haces así? ¿Por qué mientes? ¿Por qué quieres engañar al Espíritu Santo? Nadie te obligaba. Si lo hacías debías hacerlo de corazón, nadie te obligaba a hacerlo. Y todavía en la actualidad hay quienes piensan entonces, hermanos, de esa manera. Yo ayudo mucho a la iglesia, yo sirvo mucho a la iglesia, yo doy mucho de mi dinero, de mis bienes a la iglesia, y la persona quizá no es muy fiel, no es muy constante, no es muy participativa en otras cosas necesarias en la iglesia, porque piensa que eso que hace debe ser ya suficiente y no es así. Eso es solamente parte de lo que nos correspondería hacer. Lo principal es cumplir con los servicios, con los ministerios de nuestro Dios, prepararnos para predicar, prepararnos para, en fin, en general, ser o dar un buen ejemplo, un buen testimonio como cristianos, ¿sí? Ahora, cuando Naamán llega, hermanos, a la tierra del profeta, que en este caso era el profeta Eliseo, les repito que él llega con toda esa seguridad de que él iba a recibir el favor de Dios por lo que llevaba, por lo que él era y porque confiaba en la palabra del profeta. Llega primero con el rey rasga sus vestidos porque lo sintió como un reto para él. Cuando Eliseo se da cuenta, dice, envíalo a mí y se dará cuenta que hay profeta en Israel. Y llega Naamán a la casa de Eliseo y se para fuera de las puertas de la casa de Eliseo. Dice el verso 9, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Quizá cualquiera vería esto, hermanos, como sí, una falta de atención, tomando en cuenta la persona que Naamán era.
se podría pensar pues que era para que Eliseo saliera, fuera atento con él, le diera la importancia que él tenía, porque así es como Naamán lo sentía, y le hiciera, ¿verdad?, ese favor, ¿sí? Si nosotros recibimos a alguien, si somos atentos, ¿qué es lo que hacemos? Incluso algo común, fíjense, en aquel tiempo, cuando alguien recibía a algún viajero, debía abrirle las puertas de su casa, que fue lo que hizo Abraham, que fue lo que hizo también Lot, que recibían a aquellos viajeros sin saber que eran ángeles, van por ellos, los reciben, les lavan los pies, les dan de comer, los alimentan, en fin, los reciben con un beso. Todo eso era parte de la costumbre de ser buen hospedador. Entonces tiene un poco de lógica lo que piensa Naamán. El asunto aquí, hermanos, es que Dios sabía que Naamán era un hombre soberbio, y se trataba de que él aprendiera a ser humilde, que aprendiera a bajarle a esa soberbia. No es entonces porque Eliseo fuera desatento, porque fuera grosero, sino porque esa era la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué es lo que hace Eliseo? Le envía mensajeros. Ni siquiera sale él a recibir, no sale a darle su abrazo, no sale a darle su beso, no sale a decirle, eres muy bienvenido, me da mucho gusto que estés aquí. No. Si quieres limpiarte de tu lepra, si quieres salvarte, ve al río Jordán, sumérgete 7 veces y se va a cumplir tu deseo y tu necesidad. Tu carne se te restaurará y serás limpio. Pero entonces, por su misma soberbia, lo que hace Naamán es enojarse, ¿sí? Enojarse, dice en el verso 11. Verso 11, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, aquí es donde hablamos de la fe que él tenía. Saldrá él luego y estando de pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Vaya que tenía fe este hombre. Naamán tenía esa seguridad. Todo esto es muy fácil. Dice, yo voy a llegar, yo sé que hay profeta, yo confío en él, voy a llegar, él va a salir, él va a estar de pie ante mí, no necesito que me abrace, no necesito que me dé la bienvenida, no. Él simplemente va a tocar el lugar de mi lepra, va a invocar el nombre de Jehová su Dios y mi lepra va a sanar. Sí tenía fe. La tenía como aquel siervo, aquel centurión que le dice al Señor, tú solamente di la palabra y mi criado sanará, tú no necesitas ir a mi casa. Así tenía este hombre esta fe también. Eliseo solamente tiene que invocar el nombre de Jehová su Dios, tocar el lugar de mi lepra y mi lepra va a desaparecer. Pero resulta que no. No es tan fácil cuando Dios sabe que hay más cosas que nosotros necesitamos hacer. Qué bueno, hermanos, y la verdad, les digo, a mí me gustaría, como muchas veces escuchamos ahora, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, de la salvación, ¿verdad? ¿Qué es lo que se necesita? Preguntan a algunos para tener la salvación, y la respuesta de quienes no alcanzan a comprender muy bien la voluntad de Dios es, vamos a hacer una oración de fe, vas a recibir a Cristo en tu corazón con esa oración y tú vas a ser salvo, ¿sí? Dios tiene poder para hacer las cosas así. Dios puede hacer las cosas así, pero no es la voluntad de Dios. Dios tenía poder para que Naamán en su misma casa y sin necesidad de sumergirse en ningún río pudiera ser sanado. Pero las cosas que Dios pide, hermanos, no es tanto porque Él no pueda hacerlas de otra manera, sino por lo que nosotros necesitamos hacer. Y tristemente, la gran mayoría de nosotros somos soberbios antes de conocer la voluntad de Dios, antes de acercarnos a escuchar la voluntad de Dios, y es una de las primeras cosas que necesitamos atacar. Es la razón por la que Dios nos pide muchas veces que hagamos cosas que nosotros no comprendemos o que no vemos necesarias. Naamán dice, los ríos de Damasco, Habana y Farfar son mejores que estas, y acaso no me sanaré o no sanará mi lepra si me lavo también en ellos. ¿Acaso Dios no tiene el poder para darme la sanidad allá? ¿Es un Dios limitado de poder? No, no es un Dios limitado de poder, repito. Dios podía darle su sanidad incluso sin necesidad de que se lavara, pero se tratara de que él fuera, como ya dijimos antes también, primero obediente,
Pero aparte de eso, hermanos, que fuera un hombre humilde. Él debía saber escuchar. Él debía saber sujetarse a otros hombres aun cuando él los considerara inferiores. Él debía saber humillarse delante de Dios. Las aguas del Jordán no eran las mejores aguas de aquellos tiempos, precisamente por las mismas guerras donde había muertos, muchos cuerpos de esos muertos caían al río. En ese lugar era una área también de guerra. Las aguas del río Jordán eran aguas contaminadas, no como las de Damasco. Entonces todo eso era algo que pensaba Naamán y decía: ¿por qué tiene que ser aquí, en este lugar? Simplemente porque tienes que ser humilde delante de Dios. Y fíjense quiénes son los que convencen también a Naamán, ¿sí? El tercer error, hermanos, de Naamán fue precisamente cuando él se enoja y rechaza la orden que se le da. Pero fíjense cómo los criados, precisamente, los criados o siervos que él llevaba, tal vez iban otros soldados con él, no son los soldados los que le hablan, son los criados los que van con él y humildemente también le dicen y lo hacen reflexionar. Verso 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Ellos, como criados, y obviamente le tenían amor, le tenían cariño, le tenían respeto. Al parecer, aparte de su soberbia, Naamán tenía, afuera de eso, un buen corazón. Quizá trataba bien a sus hombres y le tenían ese aprecio y querían verlo sano también. Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Solamente porque tú, por saber tú que es la palabra de Dios, ¿no lo harías? Con más razón, si te dice: lávate y serás limpio. Parece ser, hermanos, que estas palabras hacen reflexionar y hacen entender a Naamán. Él sabía que si se iba, no iba a tener otra oportunidad. Él sabía que era necesario hacer a un lado su soberbia y ser una persona humilde. Tenía que obedecer a las palabras de los criados que mandó Eliseo. Tuvo que hacer caso también aquí a las palabras de sus criados. Y tiene que hacer caso a la palabra de Eliseo cuando le dice: ve al río Jordán. Tiene que ser en ese lugar. ¿Por qué? Porque se trata de hacer la voluntad de Dios, como Dios quiere, como Dios manda. Dice entonces el verso 14: él entonces fue al río, descendió y se zambulló 7 veces. Fíjense bien, dice: se zambulló 7 veces. Verso 14, se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, ¿sí? Él sabía también, hermanos, que una vez estando ahí no podía ser suficiente una vez. Podía hacerlo si Dios lo quería así. Repito, ni siquiera era necesario que él se sumergiera, ni siquiera era necesario que fuera al río si Dios lo hubiera querido. Pero si Dios, por medio del profeta, le dices: tienes que ir a ese lugar, tienes que zambullirte en ese lugar, tienen que ser 7 veces, así tiene que ser. No 5, ni 4, ni 3, no 6, ¿sí? Sino 7 veces. Y él se da cuenta de eso. Eso es lo que entiende. Y dice: zambulló 7 veces conforme a la palabra del varón de Dios. ¿Y cuál es el resultado? Dice otra vez el verso 14. Dice: su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Nos queda poco tiempo, hermanos, para terminar, ¿sí? Espero no pasarme mucho, pero es importante también esto que sigue, porque habla especialmente de la necesidad de esa humildad que debía haber en Naamán y de la humildad que debe haber en cada uno de nosotros. Cuando esto sucede, dice que él volvió, verso 15, volvió a la casa del profeta. Y él, totalmente agradecido, se pone delante de él y dice el verso 15: he aquí, ahora conozco. ¿Sí? La humildad ahora de Naamán le hace reconocer, hermanos, la grandeza de Dios. Ahora conozco, dice, fíjense, que no hay Dios. No solamente el profeta decía: sabrá que hay profeta en Israel. No solamente se dio cuenta de eso.
Él dice, conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas, ahora sí rogaba, ahora sí ya no era ese hombre soberbio, te ruego que recibas algún presente de tu siervo, ahora ya no deseaba comprar, sino se sentía agradecido y deseaba pagar con favor el servicio que el profeta o Dios por medio del profeta le había hecho. Pero un hombre de Dios, hermanos, no hace las cosas por ganancia deshonesta o por ganancia de ningún tipo, simplemente es hacer la voluntad de Dios. Eliseo dice, no voy a hacerlo, no voy a aceptarlo, aun cuando Naamán le insistió una y otra vez. Estas palabras, hermanos, me gusta mucho leerlas y escuchar, porque cambia totalmente la actitud de aquel hombre soberbio que llega y dice, yo decía para mí, saldrá el profeta y estando en pie frente a mí, invocará el nombre de su Dios, tocará el lugar y sanará mi lepra. ¿Sí? De ninguna manera miraba él a Eliseo como un hombre grande o más importante que él. Sería profeta, sí, pero él no lo consideraba importante. Sin embargo, fíjense, todo esto cambia cuando uno recibe el favor de Dios y cuando uno reconoce la grandeza de Dios. Dice el verso, al final del verso 15, te ruego, dice, que recibas algún presente. ¿De quién? Dice, de tu siervo. ¿Sí? Ahora Naamán decía, yo soy tu siervo. Ellos sabían lo que era ser siervo. Él tenía siervos. Eliseo tenía siervos. Eliseo había mandado a sus siervos a hablarle a Naamán y le hablaban con ese respeto. Él no llega con ese respeto ante Eliseo, pero así sale. Y dice, te ruego que recibas entonces algún presente de tu siervo. Verso 17 dice, entonces Naamán, después de que Eliseo no quiere recibir sus regalos, entonces Naamán dijo otra vez, te ruego pues, de esta tierra no se dará otra vez, fíjense, a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo, 3 veces ya, no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. ¿Sí? Naamán había aprendido la lección. Y la había aprendido tanto que consideraba grande el favor, el poder de Dios y sabía, dice, que no había otro Dios fuera o en toda la tierra, sino allí en Israel. Pero ¿qué fue necesario? Fue necesario y es necesario ver ahora, hermanos, a un hombre totalmente humillado delante de nuestro Dios. Yo creo que nosotros, si recordamos un poquito, no sé si lo podamos hacer, el cambio que ha habido en nuestra vida, quizá no inmediato, aunque espero que en muchos sí, cómo éramos antes, cómo éramos altivos, cómo éramos soberbios, cómo considerábamos que no necesitábamos acercarnos a una iglesia, que no necesitábamos acercarnos siquiera escuchar o conocer la palabra de Dios. Podemos ahora entender, porque si es así, nosotros somos o debemos ser personas humildes, debemos ser personas no altivas, no soberbias, debemos ser personas dispuestas siempre a sujetarnos a la voluntad de nuestro Dios. La pregunta es, hermanos, ¿con qué me presentaré delante de Jehová? Entonces, la humildad, una perfecta humildad, es una forma muy importante de acercarnos a Dios para poder o ser merecedores de recibir el favor de Él. Hay muchas cosas más todavía que podemos seguir mencionando, nos faltará el tiempo, así que con esto pues vamos a concluir, ¿verdad?, el tema de este día. Nuevamente agradezco a Dios y a cada uno de ustedes que nos han estado acompañando. Que Dios bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Una vez más les pido disculpas por las interrupciones que ha habido. Como les digo, saben ustedes, es una transmisión en vivo y pues estamos expuestos a estos errores. Les sigo pidiendo las oraciones por la iglesia, la congregación aquí en Río Verde, por nuestra hermana María Santos Díaz,
También, hermanos, seguimos orando por nuestra hermana Senorina Guzmán de el campo pesquero El Castillo, Sinaloa, que aún no ha sabido nada de su hijo Eloy David. Seguimos orando por él, como por la hermana Senorina, por su mamá, nuestra hermana Cruz, y por la hija de nuestra hermana también, la hermana Kimberly. Vamos a estar orando por cada uno de ellos y por este momento y este dolor que están enfrentando, ¿sí? Rogamos también, hermanos, su bendición por mi esposa, la hermana Esperanza, problemas de salud que ella tiene, y algunos hermanos de la congregación aquí en Río Verde. Un saludo a todos y cada uno de ustedes. Gracias que nos acompañan. Hermana Gloria Salazar dice: aquí estoy, hermanos, Dios le siga bendiciendo. Nuestra hermana Flor dice: saludos a su hermosa esposa, a mi hermana Esperanza. Muchas gracias, hermana, que Dios la bendiga también. Nuestro hermano Eduardo Sánchez, por allá creo que está en el estado de Coahuila o de aquel lado en la frontera, no estoy seguro. Un saludo, hermano Eduardo. Hermana Silvia, nuestra amiga Silvia Cárdenas también por allá, creo que está en Culiacán o en el Castillo, no estoy seguro. Mi hermana Leti Díaz, Minerva, un saludo también, un abrazo para nuestra hermana Minerva aquí en Río Verde. Nuestro hermano Raúl Ramos Mateo, que está también aquí en la congregación de Río Verde. Hermana Gloria dice: nosotros solamente confiamos en sus promesas. Exactamente, hermana. Hermana Dina Vega dice: Dios le bendiga, hermano, aquí escuchando desde El Salvador. Un abrazo, hermana, un saludo hasta El Salvador. Hermana Gloria, que se haga su voluntad, dice también. Hermana Mercedes Sánchez también nos acompaña. Hermano Ladislao Gordiano, hermano Ladislao de Tierra Propia, no sé si está todavía en esa colonia, allá en San Nicolás o Monterrey, hermano, no sé exactamente a qué municipio pertenece. Que Dios les bendiga y saludos a la congregación. Hermano Atilio Martínez, hermano Ladislao dice: saludos y ánimo. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Si alguno se me escapa por ahí, háganle llegar también nuestros saludos y nuestros mejores deseos de parte de nuestro Dios. Vamos a terminar, hermanos. Tenemos por ahí un canto más. Después de este canto terminamos con una última oración. El canto es el himno número 199 de nuestro himnario Cantos Espirituales, número 199, que se titula Años mi alma en vanidad vivió. 199. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando quién por mí sufrió. Oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy le quiero y sirvo como a Rey. Por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró y de gracia al hombre revistió. Cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma
alma allí divina gracia halló. Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Bien, vamos a concluir con una última oración. Amoroso y eterno Padre Celestial, estamos una vez más dirigiéndonos a tu presencia, agradecidos, Dios, por darnos esta oportunidad, este momento, y por tener, Padre, la oportunidad de hacer llegar este mensaje a tus hijos y personas que necesitan escuchar. Ayúdanos y fortalécenos cada día. Rogamos, Padre eterno, para que este programa y este ministerio se siga llevando a cabo. Bendice a nuestros hermanos que también se esfuerzan por hacer este trabajo. Bendice a nuestro hermano Roberto Copado, a la hermana Flor. Bendice a nuestro hermano Aldo Mexicanos. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que tú conoces y que saben y se esfuerzan también por estas transmisiones. Te rogamos que seas con ellos, que les des la sabiduría necesaria, el entendimiento, para que tu palabra se siga dando a conocer. Asimismo, Dios, rogamos por las necesidades que se tienen tanto en este lugar de Río Verde como en cualquier otra parte, Padre, las dificultades que tu iglesia enfrenta. Sé con nosotros y sé con cada uno de nuestros hermanos donde quiera que ellos se encuentren. Te suplicamos, Dios eterno, por las necesidades que enfrenta nuestra hermana Senorina. Te rogamos seas con ella, le des fortaleza y ánimo, Padre, que no se apartes de ti. Asimismo, rogamos, si es tu voluntad, por su hijo Eloy, que tú lo cuides y tú lo bendigas, Padre, donde quiera que él se encuentre, que le permitas estar bien y le permitas también a nuestra hermana poder salir pronto, recuperarse, Padre, de este dolor, así también a su hija Kimberly, a nuestra hermana Cruz. Sé con ellos porque es un gran dolor y un gran sufrimiento que ellas están enfrentando ahora. De igual manera te rogamos por el crecimiento de la iglesia aquí y en cualquier otro lugar. Te rogamos por nuestra nueva hermana Mari Santos Díaz. Sé con ella, Padre, fortalécela y permite que esta decisión que ha tomado sea para el resto de su vida y que sea ella una de las siervas también que tú deseas tener. Bendice y fortalece a cada uno de tus hijos para que podamos seguir mejorando nuestra relación contigo. Agradecemos todo, Dios eterno, y rogamos estas bendiciones en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes.